Muy bien, ahí comenzamos la grabación. Vamos a poner la presentación en tamaño completo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar trabajando con la enseñanza de la comprensión lectora, ¿sí? Vamos a hacer primero un poquito, un breve desarrollo teórico, brevísimo, para tratar de después sumergirnos de lleno en lo que es la propuesta de trabajo en el aula, ¿sí? Entonces hoy, como les decía, la temática del encuentro de hoy es la enseñanza de la comprensión lectora con esta propuesta de trabajo en el aula que es la lectura dialógica, ¿sí? Bueno, por empezar, vamos a conceptualizar qué es la comprensión lectora, ¿sí? La comprensión es un proceso de construcción, ¿sí? De un modelo mental o de una representación que nosotros realizamos sobre el significado del texto, ¿sí? Esto quiere decir que cuando nosotros comprendemos un texto, no es que lo recordamos como si fuera de memoria o como si fuera un escaneo, ¿no? O como si le sacáramos una foto, ¿sí? Sino que cuando nosotros comprendemos un texto, lo que hacemos es ir recuperando cierta información esencial para poder ir formando este modelo mental, ¿no? Y dentro de este modelo mental interviene información sobre los eventos que aparecen, por ejemplo, en un relato, si se trata de un relato, las acciones, conocimientos del mundo que entran en juego en, para relacionar con la información del texto, ¿sí? El conocimiento sobre los personajes, ¿sí? Distintos aspectos del texto, conocimientos acerca del formato textual, ¿sí? Y en general se pone en juego también todo lo que traemos a partir de nuestras experiencias previas, ¿sí? Experiencias de la vida cotidiana, el conocimiento del mundo, el conocimiento que traemos de otras lecturas. Todo esto se pone en juego con la información nueva que nos brinda el texto, ¿sí? Entonces, entendemos la comprensión como la construcción de este modelo mental, ¿sí? Del significado del texto. Es un modelo mental coherente porque integra de manera articulada todos estos aspectos, ¿sí? Del texto. Y nosotros decimos también que este proceso de construcción de un modelo mental es incremental, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va logrando, no es que se logra de un plumazo, podríamos decir, ¿no? Sino que es algo que se va logrando paulatinamente mediante esta integración de la información que nosotros traemos de nuestra memoria, de nuestros conocimientos previos, con la información nueva que nos brinda el texto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a leer esta fábula del león y el ratón, ¿sí? Primero se sitúa, ¿no? en contexto y se dice que el león estaba caminando por la selva, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros allí ya podemos reconstruir lo que nosotros sabemos acerca de la selva, sus características, su flora, su fauna, etcétera, las características del león como uno de los principales depredadores, ¿no? Dentro de ese espacio, dentro de ese ecosistema. Sabemos cómo es un ratón, ¿sí? Sabemos que el león es perfectamente un depredador del ratón, así como muchos otros animales. Entonces, podemos inferir que el ratón está en peligro cuando se le acerca al león. Bueno, todo esto que estoy diciendo, no vamos a contar toda la fábula en este momento, pero sí tenemos que tener en cuenta que para construir este modelo mental del texto, ¿sí? Vamos haciendo este proceso de integrar información. Vamos estableciendo relaciones, ¿sí? Entre nuestra información, la que traemos de nuestros conocimientos previos, con la que nos brinda el texto como novedad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comentar cuáles son esas operaciones que nosotros hacemos para poder formar este modelo mental, ¿sí? Son distintos tipos de operaciones que a su vez son diversas en cuanto a su grado de complejidad, si no todas tienen el mismo grado de complejidad. Entonces, vamos a comentarlas, ¿sí? Y vamos a ir poniendo también en algunos casos algunos ejemplos. Lo primero que hacemos para leer un texto es reconocer las palabras, ¿no? Y acceder a sus significados, ¿no? Esto que decíamos hace un tiempito, nosotros decodificamos la palabra y entonces inmediatamente lo asociamos a un significado que ya tenemos almacenado en nuestro léxico mental, ¿sí? Por otro lado, a medida que leemos, vamos relacionando el significado de las palabras entre sí, ¿no es cierto? Para poder ir comprendiendo frases, oraciones, fragmentos cada vez mayores, ¿sí?
A su vez, lo que hacemos es activar información de nuestra memoria, ¿sí? Es decir, ponemos a disposición, ¿sí? Traemos a la conciencia, podríamos decir, ¿no? Cierta información que nosotros tenemos archivada en nuestra memoria, la activamos, ¿no? Esto es una operación muy importante, porque lo que nosotros tenemos en la memoria no quiere decir que porque está ahí ya lo podemos utilizar fácilmente, ¿no? No, nosotros lo tenemos que poner a disposición, tenemos que traerlo a la actualidad de la conciencia para poder relacionarlo con la información nueva que nos brinda el texto, ¿sí? Entonces vamos a activar determinada información, ¿sí? Que está relacionada con el tema del texto, ¿sí? Cierta información que tenemos a partir del conocimiento del mundo, de lo que son las cosas, los lugares, las personas, los procesos, ¿sí? Los hechos históricos. A su vez, también tiene que ver con el conocimiento previo que traemos de otras lecturas. Todo este tipo de información la activamos para ponerla en relación con el tema del texto, ¿sí? Y por otro lado, así como activamos información, inmediatamente también tenemos que inhibir cierta información que no es relevante, ¿sí? Para conectarla con el tema del texto, ¿sí? Esto es habitualmente lo que hacemos, ¿no? Activar e inhibir cierta información que a lo mejor la ponemos en un segundo plano, ¿sí? Bueno, todo esto nos lleva también a poder hacer inferencias, ¿sí? Ustedes saben que los textos tienen gran parte de la información que está ausente en los textos, que está implícita, podríamos decir, ¿no? Que no está en la superficie, ¿sí? Y que entonces para lograr, digamos, encontrar esa información, tenemos que reponer esa información, tenemos que hacer inferencias y esto lo vamos a retomar ahora ya en un ratito, ¿sí? Todas estas operaciones son las que nos permiten integrar la información que proviene del texto con la que hemos activado de nuestros conocimientos previos en un todo coherente, ¿sí? Bueno, estas son entonces las operaciones que nosotros ponemos en juego para poder comprender un texto, ¿sí? Bien. Entonces, esto nos lleva también a entender que toda situación de lectura es una situación de interacción, ¿sí? Entre el texto y el lector, ¿sí? Por eso la propuesta que nosotros vamos a presentar parte de esta concepción, ¿sí? Por eso vamos a presentar la lectura dialógica o interactiva, ¿sí? En la que lo que el docente va a ser justamente ir andamiando, ir modelando cómo se ponen en juego, ¿sí? Estas estrategias para lograr realizar estas operaciones que necesitamos hacer para poder comprender un texto, ¿sí? Entonces, recién decíamos esto, ¿no? Que el modelo mental del texto se construye entre, ¿no? Integrando lo que dice propiamente el texto, la información que nos brinda el texto, con las operaciones que el lector realiza, ¿sí? Entonces vamos a leer este texto y vamos a tratar ahora en un ratito de identificar cuál es la información, qué es lo que el lector realiza en cada caso, ¿sí? Lili, ¿te animás a leer el texto? Sí, sí, Gracias, bien. Lili. Había una vez un conejo que salía todos los días a pasear por el bosque. Una noche muy oscura se perdió entre los árboles. De pronto vio una cueva y entró. Era la cueva del puma más feroz del bosque. El puma se dio cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le puso la pata encima. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar. Entonces tuvo una idea para salvar su vida. Como el puma no lo veía, le mintió y le gritó con voz fuerte: ¿Quién me agarró el dedo? El puma se asustó porque pensó que el conejito era un monstruo enorme y salió disparado de la cueva. Bueno, buenísimo, Lili. Mil gracias. Vamos a ver entonces, fragmento por fragmento, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto y qué operaciones
qué procesos pone en juego un lector experto para poder comprenderlo, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esta dimensión de nosotros como lectores expertos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos poner en juego determinadas operaciones que inicialmente nos demandaron una gran sobrecarga cognitiva, pero que ahora las hacemos con cierta naturalidad, ¿sí? Y esto se logra obviamente con la práctica sistemática, ¿sí? No es un proceso que se logre por ósmosis, ¿sí? Por eso nuestra propuesta de trabajo en el aula, que es la lectura dialógica, tiende justamente a enseñar a los chicos a realizar estas operaciones o a poner en juego estos procesos que los chicos por sí solos no podrían aprender a hacer sin una enseñanza explícita, ¿sí? Entonces, para eso es importante primero ver cuáles son las operaciones que nosotros como lectores experimentados de hecho hacemos, ¿sí? Entonces, cuando el texto dice había una vez un conejo, ¿sí? Que podría ser, es de hecho una fórmula de inicio típica de los cuentos, ¿no? El lector directamente ya repone cierta información acerca de cómo comienzan los cuentos, acerca de que el cuento es una tipología textual dentro de los textos narrativos, ficcionales. Bueno, entonces ya se acerca, digamos, a todo este conocimiento sobre el tipo textual del cual se va a tratar, ¿sí? Luego el texto dice, un poquito más adelante, era la cueva del puma más feroz del bosque, ¿sí? En este momento, el lector, ¿sí? ¿Qué puede inferir? Que como el puma es un gran depredador, ¿sí? Que se alimenta de muchos animales que puede encontrar en el bosque, en ese caso, nosotros ya podemos hacer esta inferencia acerca de que el conejito está en peligro, ¿sí? Si el conejito se metió en la cueva del puma más feroz del bosque, ya directamente podemos inferir, reponiendo este conocimiento acerca del puma como depredador, ya sabemos que el conejito está en peligro, ¿no? Luego, cuando dice el puma se da cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le pone la pata encima, ¿sí? Aquí el lector experto, ¿sí? Ya infiere que ese animal, ¿sí? Que se menciona aquí es el conejo, ¿sí? Y que el puma le puso la pata encima al conejo. Esto es un mecanismo anafórico, ¿sí? Donde nosotros reemplazamos eh, la expresión, digamos, el conejo, ¿sí? Por esta otra, el animal, ¿sí? ¿Para qué? Para no reiterar, ¿sí? La misma información. Entonces lo reemplazamos, ¿sí? Por una expresión similar, ¿sí? Que tiene al conejo como referente, ¿sí? Entonces nosotros cuando leemos el animal, entendemos que se está refiriendo al conejo, ¿sí? Bien. Luego, cuando dice, el conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar, aquí, bueno, también nos damos cuenta, hay otra inferencia, fíjense cuántas inferencias ya tuvimos hasta acá, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Comprende, el lector experto ya se da cuenta que el conejo tiene miedo porque, o sea, podemos inferir, ¿no? Porque el puma es un depredador, pero ¿cómo nos damos cuenta de que tiene miedo? Porque dice que comienza a temblar, ¿sí? Entonces, a partir de una consecuencia externa, ¿sí? En la conducta del conejo, nosotros inferimos que eso tiene que ver con el miedo como causa de ese temblor, ¿sí? Bien. Luego dice, como el puma no lo veía, ¿sí? Esto nos permite integrar cierta información que apareció previamente, ¿no? Tenemos que volver hacia atrás y recordar que era una noche oscura y que como el conejito, además de ser una noche oscura, se había metido en una cueva, entonces eso nos lleva a entender que por eso mismo es que el puma no lo veía, por la oscuridad no solo propia de la cueva, sino también de la noche, ¿sí? Luego, cuando se dice aquí en el texto, ¿quién me agarró el dedo? ¿Sí? Aquí nosotros inferimos que es el conejo, o sea, el conejo está diciendo eso ¿para qué? Para hacerse pasar, para hacerle creer al puma, ¿sí? Que él en realidad es un animal mucho más grande con los dedos del tamaño de su cuerpo, ¿sí?
Bien, entonces esto, fíjense, ahí se me fue. A ver, vuelvo para atrás. Ahí está. Y en la última parte, cuando dice que el puma salió disparado de la cueva, ¿sí? Ahí sacamos la conclusión, también inferimos que el conejo se salvó. No es algo que lo diga explícitamente, ¿sí? Pero nos lo da a entender el texto. Si nosotros relacionamos esta información, sabemos que si el puma salió disparado de la cueva, entonces el conejo ya no tiene ningún peligro, ¿no? Esta es otra inferencia que hacemos. Entonces, esto nos lleva también a darnos cuenta de que o sea, o mejor dicho, una de las tareas más complejas que nosotros hacemos como lectores para poder comprender un texto es justamente la realización de inferencias, ¿sí? Hay distintos tipos de inferencias, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero es una de las tareas más complejas porque además los textos están llenos de inferencias, ¿sí? Y esto es lo que vamos a conversar un poquito ahora, ¿no? Sobre el rol de las inferencias y lo importante que es enseñar a hacerlo, ¿no? Que esto lo vamos a ver después. Ustedes saben, como decíamos hace un ratito, que los textos tienen gran parte de la información que está implícita, digamos, ¿no? Y esto nos lleva también a hacer una distinción entre información explícita e información implícita. Explícita e implícita, ¿sí? La información explícita es la que está ahí en la superficie del texto, digamos, ¿no? Que está ahí a la vista, la que dice el texto literalmente, ¿no? El significado literal de los textos, ¿no? Que digamos, que la obtenemos sencillamente por el solo hecho de procesar semántica y sintácticamente las oraciones a medida que las vamos leyendo, ¿no? Ahí obtenemos entonces la información explícita, ¿sí? Pero la información implícita, o lo que se dice también sobreentendida, es la que el lector debe completar de acuerdo con distintas modalidades, ¿no? Que el lector debe completar o bien integrando distintas partes de la información del texto entre sí, lo cual nos lleva a pensar en las inferencias conectivas, ¿sí? Porque apuntan a conectar distintos fragmentos de la información del texto. O también puede ser que esa información que el texto me exige reponer no esté en el texto mismo, sino que esté en algo que está por fuera del texto, ¿sí? En nuestros conocimientos previos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de inferencias elaborativas, ¿sí? En las que el lector tiene que elaborar algo, ¿no? Tiene que recurrir a cierta información de sus conocimientos previos para poder reponerla en el texto y así comprender y poder hacer determinada inferencia, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ir leyéndolos. Si yo digo, Ana tenía sed, abrió la heladera. ¿Cuál es la inferencia que se está haciendo aquí? ¿Qué tipo de información estamos reponiendo? Ahí pueden levantar la mano o contestar por el chat y vamos leyéndolo. Que va a sacar algo para tomar. Que va a sacar algo para tomar. Bien. ¿Qué va a sacar? ¿Alguien quiere? Perfecto. Perfecto. Ana tenía sed, abrió la heladera, suponemos que iba a buscar agua o algún líquido, digamos, ¿no? Bien. Eso no está dicho en ese breve texto, sino que lo estamos reponiendo nosotros, ¿sí? Si decimos, Ana tenía sed, abrió la cartera, ¿qué tipo de inferencia estamos haciendo aquí? ¿Qué información estamos reponiendo? Para sacar su botella de agua, para sacar de la cartera una botella. Bien, Contestan, van contestando. Yo voy perfecto, leyendo. perfecto, gracias, André, genial. Perfecto, podría ser eso o podría ser también, a nadie se le ocurrió esta, pero podría ser que Incluso agarró algo de comprar la una cartera. botella de agua. ¿Cómo? Dice que Para hay, comprar una botella de agua, comprar Eso, algo ahí para tomar. está. Bien, podría ser que abra la cartera para comprar directamente un agua, ¿no? Si no tenía un agua en la cartera. En este otro caso, Ana estaba apurada, tomó el subte. Si leemos esto, ¿qué inferencia estamos haciendo?
ver. Dice que un medio rápido de transporte, Ignacio, que está tomando un Bien. medio rápido, que vive en una ciudad grande, dice Tatiana, Después Ceci dice para llegar más rápido. para llegar Bien, más rápido, bien. Podemos inferir toda esa información, ¿no? Si que tomó se el quedó subte, dormida, dice Tania. también puede ser. Ana estaba apurada, tomó el subte, quiere decir que necesitaba llegar rápido y por eso eligió el subte, porque el subte es el medio más rápido de transporte dentro de una ciudad, ¿sí? Sobre todo si se trata de una ciudad grande, ¿sí? Y en el último caso, si leemos esto, Ana fue a su casa por el pasillo, llegó con todas las zapatillas embarradas. ¿Qué estamos infiriendo aquí? ¿Que estaba lloviendo? Que estaba lloviendo, El bien, pero pasillo ¿cuál era es de la tierra, dicen. Puede ser eso también. Ana fue a su casa por el pasillo, llegó atrás. Bien, hay algo que para mí es más ajustado, ¿no? Si entró por el pasillo, porque llegó con todas las zapatillas embarradas, podemos suponer que es como decir que entró por atrás, ¿no? No quiso entrar por el frente para no ensuciar todo. Podría ser, son distintas inferencias que podríamos hacer, ¿sí? Bien, fíjense cómo en estas oraciones totalmente simples y hasta incluso cotidianas, ¿sí? Tenemos muchas inferencias para hacer cuando leemos para poder comprenderlas, ¿sí? De la misma manera y de una forma mucho más compleja nos pasa en los textos, ¿sí? En donde aparecen inferencias permanentemente y el punto que queremos destacar es que nadie nace sabiendo hacer inferencias, ¿no? Es un tipo de proceso superior, ¿sí? Dentro de la lectura que es complejo, que no es un proceso automatizable, ¿sí? Involucra poder aprender a relacionar determinada información tanto dentro del texto como por fuera del texto, ¿sí? Y es una operación de una gran demanda cognitiva, ¿sí? Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en las inferencias, porque es un aspecto que hay que enseñar explícitamente en la comprensión, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, en esta propuesta que nosotros vamos a mostrar, que es justamente la lectura dialógica, el docente, teniendo este rol de lector experto, los va a ayudar a los chicos a desarrollar la comprensión mediante un andamiaje, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y de qué manera se interviene, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar directamente con la lectura dialógica ya para conocer esta propuesta de trabajo en el aula, ¿sí? La lectura dialógica es un conjunto de estrategias, podríamos decir, por eso nosotros vamos a ir describiendo cada una de las estrategias. Seguramente hoy vamos a llegar hasta un determinado lugar que ahora les voy a contar. La lectura dialógica se estructura en 3 momentos, ¿no? Un antes, un durante y un después, que ahora lo voy a comentar, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, probablemente hoy podamos terminar con lo que es el antes de la lectura, ¿no? Y la próxima clase continuaremos con el durante la lectura y el después de la lectura. ¿Qué tenemos que saber acerca de la lectura dialógica? Que es un conjunto de estrategias para el trabajo en el aula, que es una lectura interactiva, ¿sí? En la cual el docente va a estar dialogando con los alumnos en torno al texto, ¿sí? Realizando diversas intervenciones que van a tener que ver con el vocabulario, con los conocimientos previos, con el andamiaje para las inferencias, con el andamiaje para aprender a jerarquizar la información, bueno, todo esto, ¿no? Mientras tanto, él va a leer el texto en forma prosódica, modelando esa lectura, ¿sí? Y los chicos van a escuchar o seguir esa lectura, ¿sí? Dependiendo de su conocimiento que tengan del sistema de escritura, ¿sí? Cuando los chicos todavía no leen, escuchan, perdón, la lectura, y cuando los chicos ya leen, también pueden ir siguiendo la lectura, pero participan escuchando y intercambiando con el docente en función de estas pautas que se van a ir dando, ¿no? Entonces, de esta manera, el lector experto nos va a mostrar cuáles son los procesos que se ponen en juego para lograr construir esta representación mental del significado del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué aprenden los chicos con la lectura dialógica, ¿sí? Tomando como
como punto de conexión las operaciones que vimos hace un ratito, ¿no? Tratando de conectar con esto, ¿no? Los niños aprenden a jerarquizar la información y a retener la más importante, ¿sí? Porque en esas preguntas que el docente les va a ir formulando, los va a ir ayudando a identificar cuál es la información esencial y cuál es la información accesoria, ¿sí? Y de esta misma manera les va a ayudar a entender las ideas y a relacionarlas entre sí, ¿sí? Siempre estas intervenciones del docente van a ser en forma de preguntas, de comentarios para conversar con los chicos, ¿sí? Por otro lado, los chicos aprenden a hacer inferencias, ¿sí? A inferir la información que no está explícita en los textos, ¿sí? También amplían y aprenden a profundizar el vocabulario, ¿sí? Porque hay distintas instancias de trabajo explícito, de enseñanza explícita sobre el vocabulario, ¿sí? Y gracias a todo esto es que ellos logran formar una representación mental del significado del texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza esta lectura? Dijimos que tiene 3 momentos. Y en realidad tenemos que aclarar otra cuestión también, que la lectura dialógica tiene 2 lecturas en realidad. Una primera lectura en donde se hace el trabajo más fuerte de andamiaje para la comprensión y una segunda lectura en la que se retoma el texto, ¿sí? Y se va trabajando, profundizando sobre distintos aspectos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a explicar fundamentalmente la primera lectura, ¿sí? Que es la que nos va a llevar más tiempo de explicar. Esta primera lectura, las 2 lecturas, se dividen en un antes, un durante y un después, ¿sí? Ahora vamos a explicar el antes en la primera lectura, ¿sí? En el antes, perdón, de la lectura, nosotros lo que vamos a hacer es intervenir, ¿sí? Con nuestros alumnos y generar un intercambio para que los chicos vayan pudiendo construir, podríamos decir, esos cimientos de la casa, ¿no? Haciendo como una analogía entre la comprensión y la construcción, ¿sí? Las intervenciones que hacemos antes de la lectura tienen que ver con construir esos cimientos, ¿no? Esas bases sin las cuales el edificio se cae, ¿sí? Entonces, sin estas estrategias que nosotros vamos a explicar ahora, no pueden los chicos acceder propiamente a la comprensión, ¿no? O se torna un proceso mucho más costoso, más dificultoso, más extenso, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante planificar, ¿sí? Esa construcción de la casa y sentar los cimientos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que se trabajan, que va a implementar el docente antes de la lectura, ¿sí? Para ayudar a los chicos a ir realizando las operaciones que necesitan, ¿sí? Hay 3 tipos de estrategias que las presento ahora y a continuación las voy a ir detallando, ¿sí? La primera tiene que ver con el trabajo con el vocabulario, ¿sí? Presentar explícitamente el vocabulario indispensable para comprender el texto, ¿sí? De todo el vocabulario nuevo que tiene un texto, vamos a seleccionar algunas palabras, ¿sí? Que son las que consideramos que sean esenciales para poder comprender el texto, ¿sí? Y el resto las vamos a trabajar durante la lectura, ¿sí? Pero siempre ustedes van a ver en la guía del docente que se seleccionan 2, 3, 4 palabras, ¿no? Siempre dependiendo del tipo de texto, de su complejidad, de su extensión, ¿sí? Siempre va a haber un grupito de palabras que se elige para presentar explícitamente antes de la lectura, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo. La segunda estrategia tiene que ver con activar o proporcionar los conocimientos previos sobre el tema del texto que los chicos tienen que tener para poder relacionarlos con la información nueva que les va a brindar el texto, ¿sí? Y la tercera estrategia tiene que ver con presentar el tema del texto, ¿sí? Están todas conectadas entre sí, porque además justamente la presentación del tema del texto les permite activar los conocimientos previos necesarios para luego poder hacer las inferencias durante la lectura, ¿sí? Entonces, vamos ahora a centrarnos sobre el vocabulario. Si en primer lugar recordemos que
los lectores necesitamos conocer el 95% de las palabras que componen un texto para poder comprenderlo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto nos lleva a plantearnos un trabajo muy sólido con el vocabulario, ¿sí? Las palabras, en su mayor parte, eh, excepto las palabras de uso cotidiano, que ahora vamos a hacer una salvedad respecto de eso, el resto de las palabras propias de los textos, de las disciplinas científicas y demás, no son palabras que se aprendan incidentalmente, ¿sí? Porque sí, en un intercambio cotidiano, ¿sí? Sino que requieren de una enseñanza explícita. Y si nosotros no conocemos la mayor parte de las palabras que componen un texto, no lo vamos a poder comprender, ¿sí? El vocabulario es como eh, uno de los cimientos, justamente, que necesitamos para poder comprender el texto, ¿no? Entonces hay tres maneras de intervenir con respecto al vocabulario antes de la lectura, ¿sí? Siempre partimos de la indagación, ¿no? ¿Saben qué son los hipopótamos, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué son los molinos? Y entonces, sobre esa indagación nosotros vamos a ir viendo, a ver qué ideas previas tienen los chicos acerca del conocimiento, del significado de esa palabra, y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Pues sí, si los chicos tienen ciertas ideas sobre el significado de esa palabra, ¿sí? Seguramente las vamos a poder poner en común con ellos, las vamos a poder mejorar, enriquecer, perfeccionar, ¿sí? Hasta poder sistematizar una definición sobre esa palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara a los chicos, ¿saben qué significa divisar? Y los nenes me dicen, sí, es como mirar, es algo parecido a mirar. Entonces, claro, uno puede recuperar esa intervención, ¿no? Pero la docente les podría decir, sí, muy bien, perfecto, es como mirar, pero a ver, yo les puedo decir que ahora los estoy divisando a ustedes, ¿está bien si yo digo así? ¿No? Entonces, esto sería una manera de activar, ¿sí? Estos conocimientos sobre el significado de una palabra y a su vez de expandir ese conocimiento, porque divisar no es lo mismo que mirar, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que ver. Entonces, ¿a qué apuntaría esa intervención? ¿No? El docente podría completar esa idea diciendo que en realidad divisar es como mirar, pero de lejos, ¿sí? Uno divisa un objeto, una persona a la distancia, ¿sí? Entonces, podemos complementar esa definición, perfeccionarla, sistematizarla y poner ejemplos de uso, ¿sí? De esa palabra. Entonces, ahí estamos activando los conocimientos sobre el significado de esa palabra y lo estamos expandiendo, ¿sí? Los estamos enriqueciendo, ¿sí? También hay otras situaciones en las que sabemos que los chicos directamente no van a conocer tal o cual palabra, ¿sí? Que es indispensable para comprender el texto. Entonces, por eso hay muchos casos en los que vamos a tener que directamente presentar tal o cual palabra de manera explícita, ¿sí? Es decir, explicando la definición directamente. Y esto lo vamos a hacer no de cualquier manera, no con una definición de diccionario, ¿sí? Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Y vamos a ver por qué vamos a dejar el diccionario para otro tipo de intervenciones que no necesariamente son estas, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de indagar sobre el conocimiento del vocabulario y explicar esta palabra, ¿no? Egoísta, ¿sí? Acá estamos en el antes de la lectura, antes de la lectura del cuento del gigante egoísta, ¿sí? Hay una adaptación de este cuento, que es un cuento de Oscar Wilde, ustedes conocerán. La doctora Ana Borzone hizo una adaptación de este cuento para Klofki 2. Y en este caso, a ver, Lili, ¿te animás a leer la intervención? Esta intervención está tomada de la guía docente, ¿sí? Para que tratemos de ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Te animás, Lili? Sí. El cuento es El gigante egoísta de Klofki 2. El docente presenta la actividad. Vamos a leer un cuento. El gigante egoísta. ¿Saben qué es un gigante? Y bueno, ahí hay que esperar que los niños puedan decir, ¿no? Si saben qué es un gigante, ¿sí? El docente no se tiene que apurar a dar la definición, ¿sí? Siempre hay que dejarlo que los niños puedan responder. Claro, porque ahí en lo que dice Lili, que es muy importante, es donde tenemos la posibilidad de hacer una activación de conocimientos, ¿no?
si nosotros decimos, ¿saben que es un gigante? Y hay quienes dicen sí, y se empieza a dar esta conversación en torno al gigante, ahí tenemos que aprovechar para activar esos conocimientos, ¿no? Entonces, ahora seguimos, ¿no? Y egoísta, también esperamos a ver si algún niño nos puede decir, y si no, el docente dice, egoísta, una persona que no quiere darle sus cosas a otra, que no quiere compartir. ¿Ustedes comparten con sus compañeros? Ahí también tenemos que esperar que los niños nos den una respuesta, ¿no? En este cuento se hablan de las estaciones del año. ¿Las recuerdan? Misma acotación, ¿no? Esperar que los niños nos digan si recuerdan cuáles son las estaciones del año. Y si no, el docente comienza. Verano, hace mucho calor. Otoño, empieza a hacer frío, a refrescar. Invierno, hace mucho frío. En algunos lugares nieva, cae granizo, piedras de hielo. Ahí también, ¿no? Si los niños por ahí no se dan cuenta, el docente tiene que recuperar y explicar algunos de los términos para que el niño pueda comprender, ¿no es cierto? Luego viene la primavera y las plantas florecen. No hace tanto frío y ahí el docente tiene que tener preparadas imágenes para poder mostrarlo. Vamos a leer la historia de un gigante egoísta que no quería compartir su jardín. Buenísimo, Lili. Mil gracias por la lectura y por todas estas acotaciones que son muy importantes porque vieron que Lili les decía, bueno, acá hay que dar tiempo a los chicos para que respondan y qué sé yo. Esto tiene que ver con que las intervenciones que se proponen para el docente están escritas así en un formato dialógico, como ustedes ven, ¿no? Porque justamente estamos hablando de la lectura dialógica, ¿no? Entonces proponen como pequeñas instancias de interacción con los estudiantes, en donde en este caso, por ejemplo, se va a estar poniendo el foco en el trabajo con el vocabulario fundamentalmente y con ciertos conocimientos previos acerca de las estaciones y demás, y puntualmente con respecto a la palabra gigante y egoísta, ¿no? Y en el caso de egoísta, acá se da incluso una definición adaptada, ¿sí? Sobre lo que significa egoísta, una definición sencilla para poder ser comprendida por los niños con términos de su entorno cotidiano, ¿sí? Y en este sentido vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a ir al porqué de en un ratito vamos a ir al porqué de las definiciones adaptadas, ¿no? ¿Por qué incluimos este tipo de definiciones que no son las definiciones de diccionario, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero es importante que retengamos esta cuestión, ¿no? Fíjense que siempre se parte de la indagación, ¿sí? Y en este caso se da una explicación adaptada de lo que es egoísta, una definición amigable, sencilla, con palabras y ejemplos que ellos puedan comprender. Y también esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes comparten con sus compañeros? Entonces, si estamos hablando de egoísta y decimos que es alguien que no quiere compartir, esta pregunta nos permite ir como a la propia experiencia, digamos, ¿no? También. Esto que les decía Lili, de tenemos que esperar que los chicos respondan, tiene que ver con este formato dialógico que le damos a las intervenciones y con el hecho de que también tenemos que entender que esto no es una receta, no es un guión, no es un libreto, ¿sí? Es una propuesta de intervención que obviamente se va a ir ajustando a la interacción que ustedes tengan en el aula con los chicos, ¿no? Obviamente ustedes la podrán enriquecer, podrán ir preguntando y repreguntando en función de lo que los chicos les van respondiendo, ¿sí? La idea no es preguntar y dar la respuesta, sino esperar que ellos respondan justamente y ver cómo se van sistematizando esas definiciones, esos conocimientos, ¿sí? Pero lo escribimos de esta manera, con este formato dialógico de pregunta y respuesta, para tener una idea de a qué queremos llegar, ¿no? ¿Qué cuestiones son indispensables trabajar en cada caso desde la oralidad con los chicos, ¿sí? Por eso siempre las intervenciones en la guía docente van a tener estas características, ¿sí? Bien. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá se está activando
cierto conocimiento de la palabra ombligo que se presupone que los chicos tienen, ¿no? En este caso también es una propuesta de intervención del antes de la lectura, del cuento ¿Quién tiene mi ombligo?, que también es de Klofki 2, ¿sí? Y si te parece, Lili, te propongo que leas la intervención, ¿sí? Bien. El cuento es ¿Quién tiene mi ombligo? Y está en el libro del alumno Klofki 2. Bien, vamos a activar el vocabulario que los niños ya conocen, en este caso ombligo. Probablemente sepan, hayan oído hablar, pero de todas maneras el docente tiene que hacer en el antes de la lectura este trabajo, ¿sí? Antes de la lectura, bueno, vamos a activar los conocimientos previos, ¿no? O sea, lo que va a estar en forma relevante en este cuento que nosotros vamos a compartir. Y le pregunta a los niños, ¿ustedes tienen ombligo? Entonces esperamos que nos respondan, ¿no? Y probablemente digan que sí. Igualmente el docente dice, sí, nosotros y todos los animales que nacen de sus mamás tienen ombligo. El perro, el mono, la vaca, caballo, también la jirafa y el gorila. Pero los animales que nacen de huevos, como los pájaros y las tortugas, no tienen ombligo. El cocodrilo nace de un huevo que pone la mamá cocodrilo. ¿Tiene ombligo? Y ahí esperamos a ver si los niños estuvieron escuchando e interpretando lo que estuvimos leyendo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, esperamos la respuesta y después la docente sigue, ¿no? Bueno, ¿conocen los pantanos? Claro, porque después este texto, ¿no es cierto?, se refiere a los pantanos, ¿no? El pantano, bueno, si los niños no saben, la docente seguramente habrá llevado alguna ilustración para mostrar, y si no, como dijo Bárbara, con una definición amigable, nosotros vamos a responder esto, ¿no? Bueno, los pantanos son pequeños charcos de agua que tienen mucho barro y que cuando nos metemos ahí adentro nos quedamos empantanados, ¿no? Nos quedamos atascados. Igualmente la docente pregunta después, ¿cómo son? Si alguno sabe o lo dice en una forma que no está entendible, bueno, la docente explica, ¿no? Retoma lo que el niño dice y explica mejor la definición, ¿sí? Y ahí también puede preguntar la docente, ¿qué animales viven en el pantano? Y ahí los niños le pueden decir, ¿no es cierto?, quiénes viven en el pantano, porque pueden haber visto, ¿no es cierto? Pueden ser las ranitas, los sapos, bueno, en este caso el cocodrilo, ¿sí? Tal cual. Y si no lo saben, ahí es el momento en donde el Ah, claro, docente, no lo claro, saben, exactamente. Es el momento de claro, que nosotros tenemos que brindarle la información, tal porque cual, si no, no van a poder comprender el texto, lo que le vamos a leer después en el durante, y no tal van a cual. poder hacer las inferencias. Si no comprenden, o sea, no conocen el vocabulario, no van a poder comprender y no van a poder inferenciar, o sea, en el Tal, durante la lectura. tal cual, tal cual. Muy bien. Entonces ahora avanzamos con esto de los tipos de palabras, ¿no? Porque recién vieron que hace un ratito, muchísimas gracias, Lili. Hace un ratito habíamos hablado de, dijimos que las palabras, sobre todo las palabras propias de los textos, dijimos así, no se aprenden en forma incidental, simplemente por interactuar con alguien, ¿no? Lingüísticamente, sino que hay muchas de estas palabras que requieren de un tipo de enseñanza explícita, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir, ¿no? Tipos de palabras. ¿Con qué tipos de palabras nos podemos encontrar, ¿sí? Hay un primer nivel de palabras, que son las que llamamos palabras cotidianas, ¿sí? Que son las que habitualmente aprende cualquier niño o niña en medio de un intercambio lingüístico cotidiano, ¿no? Con sus padres, con sus cuidadores, ¿sí? Por ejemplo, palabras como leche, pan, casa, ¿sí? Hay un segundo nivel de palabras que son palabras que pocas veces aparecen en la oralidad y empiezan a aparecer en los textos, ¿sí? En los textos de distinto tipo, en los textos literarios, en textos no literarios también, como acechar, divisar, alarido. Ponemos simplemente algunos ejemplos para que tengan referencia de a qué nos
nos referimos, valga la redundancia, con palabras frecuentes en los textos, ¿no? O divisar, como decíamos hace un rato, ¿no? Generalmente nosotros no decimos divisé el colectivo que estaba en la cuadra siguiente, ¿no? Pero es una palabra que sí aparece con precisión en los textos, ¿no? Y tenemos un tercer nivel de palabras que no solamente aparecen en los textos, sino que son específicos de las disciplinas científicas, ¿no? Como por ejemplo fósiles, herbívoros, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, ¿sí? Entre estos ejemplos de palabras, cuáles podrían ser propias de un vocabulario literario y cuáles propias de un vocabulario científico. A ver qué les parece. Y si quieren participar en el chat, vamos leyendo. Sí, ahí estaba viendo a ver si... A ver. Sí, en el chat había, chicas, Hechizo. una Ahí pregunta está. que decía, creo que era Pamela que preguntaba si esta lectura también era, no, era solo para primaria o también para inicial. Esta Ah, lectura, sí. sí, Pamela, sí. sí, está muy bien la pregunta y es bueno que surja ahora. Este tipo de lectura es tanto para inicial como para primaria, y les cuento que también se utiliza en segundo ciclo de primaria y cuando los chicos en secundaria todavía no tienen suficientes habilidades de comprensión, también se utiliza en secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va adaptando esta metodología del trabajo a distintos textos con distinto grado de complejidad, ¿sí? Entonces, y a su vez es una oportunidad para ir como transfiriendo progresivamente la responsabilidad, ¿sí? A medida que van desarrollando estas habilidades que necesitamos para poder comprender un texto, ¿no? Entonces, cuando los chicos no conocen el sistema de escritura todavía, no saben leer, esta propuesta de trabajo se da exclusivamente desde la oralidad, es decir, los chicos escuchan leer el cuento al docente, que va a leer prosódicamente, en forma expresiva y demás, y van a ir participando de todo este intercambio que se da a través de la oralidad, ¿sí? Y de esa manera los chicos aprenden a ir haciendo estos procesos, aunque todavía no sepan ellos leer por sí mismos, ¿sí? Cuando los chicos ya empiezan a poder leer, ¿sí? Ellos pueden ir siguiendo la lectura del texto, pero el docente va a ser quien lea en forma modélica y quien vaya generando estos intercambios en torno al texto, ¿sí? Entonces, es una metodología de trabajo que se puede trabajar tanto con los chicos más chiquititos como con primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, etcétera. Y como les digo, se va adaptando de acuerdo al grado que los chicos tengan de conocimiento y automatización, digamos, de la lectura, ¿sí? Y por otro lado, de acuerdo a los tipos de textos, ¿sí? Cuando los textos son más complejos, se interviene más a lo largo de los textos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ir viendo. No sé si quieren hacer ahora como una primera pausa para dudas o si podemos hacer este pequeño ejercicio. Se me pasó ahora una colega que me parecía importante lo que acotaba. Dice que años atrás se presentaba el título del texto para que hagan inferencia. No sé quién está, o sea, el nombre, si lo quiere Yo fui consultar. Andrea Gustavo. Ah, Gustavo, eras vos. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Me parecía ¿Querés importante para contarnos? aclarar eso. Si podés encender la camarita, Gustavo, Bueno, estoy. A ver. porque ustedes saben que es muy difícil hablarle a la pantalla en negro, perdón, No, pero es muy difícil. no, por favor, está todo bien. Sí, Sí, contanos, Gustavo. años atrás presentábamos el título, no decíamos que le íbamos a leer un cuento, nada, simplemente presentamos el título, ¿sí? Y hacíamos inferencias sobre qué saberes previos tenían los chicos sobre el título, siempre con la guía del docente. Eh, no sé, no se me viene en este momento, pero pongámoslo desde el logro que ustedes recién hablaron, ¿sí? Sabemos bien que, bueno, algunos chicos desde el jardín ya saben que es el logro porque siempre están la princesa, los príncipes, las hadas y los ogros. Y o sea, inferíamos llevándole a que ellos vayan descubriendo sobre qué iba a tocar el texto. Casi similar a lo que estás haciendo la referencia hoy, ¿sí? No, está buena la pregunta porque no es similar, Gustavo. Yo quiero marcar una Por diferencia. eso Sí, uno, sí.
Uno aprende aquí también, si uno por ahí piensa que está en lo correcto, está bueno en el curso, de sacarnos las dudas. Por eso yo Por puse años, supuesto. dije años atrás, ¿sí? Está No bien, dije está bien. Claro, no, no, por eso quiero diferenciar, ¿no? Los tipos de intervenciones, porque en realidad nosotros a los chicos no les pedimos que hagan predicciones antes de la lectura, ¿sí? bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos a los chicos que hagan predicciones sobre, por ejemplo, de qué creen que se va a tratar el cuento, ¿no? Mirando el paratexto, las imágenes, etcétera, nosotros ahí le estamos pidiendo, ¿no? O que formule una hipótesis de lectura, ¿no? Por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo que active determinada información, ¿sí? ¿Qué pasa? Después, a medida que vamos leyendo el texto, cada chico va a activar seguramente muchas representaciones acerca de lo que crea que va a tratar el texto, o acerca del título, o acerca de, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los chicos después tienen dificultad para inhibir las representaciones que no son consistentes, ¿sí? Con el sentido de lo que se está leyendo, ¿no? Entonces, este tipo de intervención, de pedirles a los chicos que antes de conocer el texto hagan predicciones sobre lo que va a pasar, sobre el tema, sobre el título, etcétera, pueden obstaculizar la comprensión, justamente por eso, porque los chicos, gracias a su imaginación, tienen una gran facilidad para activar todo tipo de representaciones mentales, pero después lo que no tienen facilidad es en inhibir las que no son pertinentes, ¿sí? Porque de hecho el mecanismo de inhibición es un proceso complejo que se aprende con la práctica, ¿sí? Y cuando los lectores no son expertos, que es lo que nos pasa con los chicos chiquitos, con los chicos de jardín y con los chicos de primaria, y muchas veces con los de secundaria también, cuando los lectores no son expertos, tienen esta dificultad para inhibir esas representaciones que ellos activaron, y cuando se quedan como pegados, digamos, ¿no? A determinadas representaciones que ellos mismos activaron o crearon, y después eso no tiene que ver efectivamente con lo que sucede en el texto, ellos les cuesta irse de ahí, digamos, y esto puede generar un obstáculo en la comprensión, ¿no? Y de hecho, a veces lo vemos cuando vieron que a veces les debe haber pasado que por ahí ustedes se ponen a conversar con ellos y de repente, sí, pero no, porque mi abuela, no sé qué, y como que no, no pueden salir de ahí, ¿no? Y se quedan como apegados a una determinada representación que no es la que los va a ayudar a comprender el texto, porque no tiene que ver efectivamente con el contenido del texto, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos como distinguir, ¿no? Que esto que estamos mostrando, esto que estamos comentando, no tiene que ver con pedirles predicciones, ¿sí? Sino que tiene que ver con Pero entonces, ayudarlos a activar, claro, ¿sí? ahí está la diferencia, ¿sí? En lo que uno venía haciendo años atrás Claro, y en lo que claro, nosotros ahora tenemos que cambiar, exacto, decodificarnos nosotros, ¿sí? claro, Para llevar a una mejor comprensión de nuestros alumnos. Entonces, exactamente, durante muchos años, esa es la falla que hemos venido manteniendo, sí, persistiendo durante mucho tiempo. Ahora, de yo, por ejemplo, de darme cuenta, gracias a tu intervención, de decirme, bueno, entre lo que es diferente. tal cual, Gustavo, sí, tal cual, así como lo dijiste. Por eso es importante que haya surgido esta pregunta, ¿no? Para que podamos marcar la diferencia, ¿no? No es lo mismo pedirle que hagan anticipaciones o predicciones que esto que estamos proponiendo acá, ¿sí? Donde nosotros les estamos brindando un conocimiento, o donde le estamos pidiendo que ellos activen, ¿sí? Un significado que tiene que ver con el contenido del texto, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante marcar la diferencia. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. No, no, está bien, gracias a ustedes. Gracias. María Angélica Bellido, no sé si querés hacer la consulta. Ella preguntaba, mientras vos le explicabas a Gustavo, si era lo mismo predicción a inferencia. No sé si Sí, se no, aclaró no es la lo mismo. duda. Y no, está re bueno que lo pregunten porque no es lo mismo, ¿sí? No sé, María Porque Angélica, si querés activar tu micrófono y tu cámara. Hola, hola, buenas noches, colegas, ¿cómo Angélica, les va? ¿cómo ¿Cómo estás? Bien, estás, ¿y María Bien. vos? No, Angélica? estaba escuchando al colega hablar sobre las predicciones cuando antiguamente hacíamos, antiguamente digo hace 10 años atrás, ¿no? Cuando nosotros le mostrábamos un cuento al chico, la tapa,
y es como que decíamos a nuestros estudiantes, bueno, ¿de qué creen que se trata el texto? ¿De qué vamos a leer? Y ellos iban largando palabras, iban largando oraciones, ¿no? Iban articulando por ahí hasta párrafos. Entonces la duda mía era que si las inferencias, la palabra inferencia ahora es lo mismo hace 10 años atrás con predicciones, ¿no? No, Esa está era por mi eso, gran duda. está re buena la pregunta porque en realidad, digamos, la inferencia lo que te permite es conectar, ¿no? Distintos fragmentos de información, ¿no? El problema es que yo creo que esto que vos decís no es propiamente una inferencia, sino es una predicción, ¿sí? Porque la inferencia se hace en base a conocimientos que tenemos, ¿sí? Es decir, conectando una parte de la información del texto con conocimientos previos o conectando distintos fragmentos de información del texto entre sí, ¿no? Entonces, para Bien. decirlo con mayor precisión, más que inferencias, esos eran predicciones, ¿no? Que, bueno, que tienen esta desventaja, ¿no? Esto que estamos contando ahora, ¿sí? Nosotros los lectores expertos hacemos predicciones, ¿no? Nosotros vamos a la librería, agarramos un texto y vamos prediciendo ciertas cuestiones cuando miramos las imágenes, cuando miramos la tapa, ¿no? Cuando miramos la sinopsis, ¿no? Lo que puede aparecer en la contratapa, miramos el índice, hacemos predicciones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros somos lectores expertos, ¿sí? Y ser lector experto significa que nosotros tenemos un gran bagaje de conocimientos, ¿sí? Que nos permite, con cierta solidez, establecer ciertas relaciones, ¿no? Que nos permite efectivamente predecir con certeza ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué esto no se lo podemos pedir a los chicos? Porque los chicos no tienen esos conocimientos, ni sobre el mundo en general, ni sobre el vocabulario, ni sobre los tipos textuales, ¿sí? El conocimiento que ellos tienen es mucho más acotado y no alcanza para poder hacer una predicción que se corresponda efectivamente con el contenido del texto, ¿sí? Entonces, por eso es que es riesgoso trabajar con las predicciones, porque puede muchas veces, y de hecho sucede, y de hecho es lo que pasa muchas veces en el aula, que los chicos se desorientan con esto, ¿no? Porque ellos no tienen todos los conocimientos necesarios para poder hacer una predicción que después coincida con lo que efectivamente va a suceder, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nosotros mismos los metemos, pobrecitos, en un berenjenal, ¿sí? Del cual no pueden salir, ¿sí? Entonces, por eso es que no conviene trabajar de esta manera y por eso está buena la pregunta que hizo Gustavo y que vos haces, María Angélica, como para poder distinguir las aguas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo que no conviene y por qué, ¿sí? Y por qué motivo estamos proponiendo trabajar desde otro lugar que tiene que ver con brindar ciertos conocimientos explícitos y darles la posibilidad a ellos de que activen los que sí corresponden con el contenido del texto, con seguridad, digamos, ¿no? No sé si fui clara, María Angélica. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, si les parece, no sé si hay alguna otra duda, inquietud o podemos hacer esta pruebita. Ahí está. Ya habían contestado varios, pero si quieren volver a hacerlo, Ah, a bueno. Ah, ver. perdón, no vi que Sí, pusieron. sí, Está habían bien, hecho ahí el dice cast, ejercicio. claro, Si quieren volver a hechizo. comentar, Claro, bueno, ahí voy recuperando si te parece lo que veo que dice acá, ¿no? Literario sí, dicen maleficio, empuñar, hechizo, ¿sí? Después, bueno, creo que después, no, no comentaron más que sí, eso, ¿sí? ornitorrinco, fósiles Ah, y fermentarlo habían, y herbívoros en científico. bien, fíjense, Divisarlo habían puesto en literario, lo mismo que bien, igual que maleficio, llamarada, llamarada, perfecto. Tambalear, empuñar, bueno, esas creo que también las dijeron, sí, también serían del vocabulario también. aritmético, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando de estas cuestiones de los niveles de palabras, ¿no? Y esto nos permite distinguir cuáles van a ser las palabras que realmente nos va a convenir enseñar explícitamente
porque sabemos que muy probablemente no las van a aprender en un entorno de una conversación cotidiana, ¿no? Entonces que tenemos que poder enseñarlas para ayudar a los chicos a que ellos incrementen, es decir, que aumenten y que profundicen su vocabulario, ¿no? Entonces aquí tenemos estas como preguntitas orientadoras que a mí me gustan mucho y yo los invito también a que vean este material, ¿no? También para seguir profundizando en cuanto a lo teórico, a lo metodológico, que es el material de Leer para Hablar de Strasser y Vergara, Strasser, Vergara y equipo. Es un material de unas colegas chilenas muy, pero muy bueno. Yo los invito a que lo vean. Y en este caso proponen, fíjense, estas preguntas, ¿no? ¿Cómo reconocer a qué nivel corresponden las palabras, ¿no? Cuando tenemos que decidir, ¿no? ¿Cuáles vamos a elegir para enseñar previamente, ¿no? Por ejemplo, antes de la lectura de un texto. Entonces plantean algunas preguntas estas autoras, ¿no? Dice, ¿es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con sus hijos a la hora de la comida? Es decir, en un entorno cotidiano. Si la respuesta es sí, esta palabra es de nivel 1 y no necesita ser enseñada. ¿Por qué? Porque se aprende en entornos cotidianos, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿es probable que esta palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje oral? Si la respuesta es sí, esta palabra podría ser de nivel 2, es decir, las palabras que aparecen en los textos, y valdría la pena enseñarla, ¿sí? Y la tercera pregunta dice, ¿puedo imaginar insertar esta palabra en una frase significativa para mis alumnos? Si la respuesta es no, probablemente es una palabra del nivel 3, es decir, que es una palabra propia de las disciplinas científicas, no de cualquier texto, sino de los textos más específicos, que son los de las disciplinas científicas, ¿sí? Es decir, que con mayor razón vamos a necesitar enseñarlas, ¿sí? Bien, estas preguntitas realmente a mí me parecen muy lindas, muy orientadoras a la hora de pensar, ¿no? Y también cuando ustedes vayan viendo las guías del docente, ir detectando por qué propusimos tal palabra para ser enseñada durante la lectura, ¿no? Y por qué de repente esta otra no, ¿sí? Entonces, también estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo enseñar ese vocabulario, ¿sí? Antes de la lectura. Y decíamos que lo hacemos con definiciones amigables, sencillas, ¿sí? Que tienen, en esa definición están compuestas esas definiciones por palabras de uso cotidiano, palabras que los chicos conozcan para poder explicar esa palabra que no conocen, ¿sí? Dándoles sinónimos o ejemplos del uso cotidiano de esas palabras, ¿sí? Trabajando, recurriendo a las familias de palabras para que se den cuenta también de dónde viene esa palabra, ¿sí? Y en este sentido, por eso queremos también marcar una diferencia con lo que son las definiciones de diccionario, ¿no? Con respecto a este trabajo que hacemos antes de la lectura, ¿no? Entonces yo te pido, Lili, si te parece, leer algunos ejemplos de aquí que a vos te gusten, ¿sí? Para marcar esta diferencia entre la definición de diccionario y la definición adaptada, para que nosotros podamos ver cuál es la problemática que plantea la definición de diccionario y la ventaja que plantea en cambio la definición adaptada. Bien. Yo leo la del diccionario y vos la adaptada. Dale, dale, dale. Bien. Vamos a tomar la primera palabra. La primera palabra que tenemos ahí en la plaquita es escabullir. La definición del diccionario dice, apartarse sin que de momento se note de la compañía en que estaba. Y la definición adaptada dice, irse con cuidado para que no se note, escapar sin que te vean, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos si querés y después los sistematizamos. Bien. Lago. El diccionario dice, gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en depresiones del terreno. Bueno, y fíjense la adaptada, ¿no? Dice, un gran hoyo lleno de agua. Podemos pasear en bote en un lago, ¿sí? Vamos a leer esta, que me gusta esta para orgullo. La definición del diccionario dice, satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. Y la adaptada dice, sentimiento de felicidad por tener o hacer algo que vale mucho.
cuando ustedes hacen un trabajo muy lindo, se sienten orgullosos, ¿sí? Fíjense Claro, qué lindo, ahí se entiende, ahí se superentiende. Ahí se superentiende, claro. Fíjense que lo que nos pasa, a ver, quiero que respondan, ¿no? A ver qué les parece. ¿Cuál es, entonces, como les decíamos recién con Lili, cuál es la problemática que presentan estas definiciones de diccionario y cuál es la ventaja que nos están ofreciendo aquí estas definiciones adaptadas? ¿Qué les parece? A ver, anímense a hablar, que no sea todo por chat, queremos escucharlos. Hola, Hola, hola Patricia, Patricia. ¿cómo estás? Bien, bien. Me parece que lo del diccionario siempre es un vocabulario como más complejo y la adaptada es como más familiar o más allegado a lo que ellos conocen. Tal cual, ¿sí? Eso es lo que nos pasa, ¿no? A veces cuando recurrimos a una definición de diccionario, entramos como en un gran hoyo, como el que dice acá, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esa definición también contiene otros términos que los chicos tampoco conocen. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos explicar una palabra, pero para explicarla tenemos otros términos desconocidos también? Entramos en un problema ad infinitum, digamos, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, que tienen estas definiciones adaptadas es que nos permiten brindar una definición también precisa, ¿sí? Pero que contenga palabras que sean conocidas por los chicos, ¿no? Y en este sentido también es muy importante el conocimiento que el docente tiene de lo que sabe que los chicos saben, es decir, del conocimiento de los chicos, ¿sí? Fíjense que en este último ejemplo que leyó Lili, que me parece que es el más lindo de todos, ¿no? Miren qué lindo definir orgullo de esta manera, ¿no? Sentimiento de felicidad por tener o hacer algo que vale mucho, ¿sí? Cuando ustedes hacen un trabajo muy lindo, se sienten orgullosos. Hay como una primera parte de esa definición que es propiamente la definición, ¿sí? Donde se Después va dice acompañado. lo que es la cosa, ¿sí? En este caso, este sentimiento, ¿sí? Y en la segunda Manuela, parte de la definición, te puedo Gustavo, hacer sí, ahí voy, una consulta? un ¿Sí? Ah, segundito, perdón. dame un segundito. Y en la segunda parte de la definición hay un ejemplo de cómo se usa esta palabra o de cómo se identifica esta palabra, ¿no? Este sentimiento. Cuando ustedes hacen un trabajo muy lindo, se sienten orgullosos, ¿no? Entonces ahí uno tiene una experiencia propia de cuándo usar esa palabra, ¿sí? Y de esa manera, este ejemplo de uso cotidiano nos permite completar esa definición para los chicos. Ojo que definición adaptada no significa simplificar la definición, significa permitirles acceder a los chicos a esa definición. Porque si no, hay un problema de acceso, digamos. Si yo le doy una definición que tiene todos términos que no entienden, digamos, quedan sin poder acceder al significado de esa palabra, ¿no? Yo tampoco dije por mi parte, mi regalito. Perdón, vamos, redondeo esto y voy a la pregunta de Gustavo, ¿sí? Fíjense que entonces esto tiene que ver con acercar a los alumnos el significado de la palabra, permitiéndoles que ellos realmente la conozcan, pero que entiendan, que lo puedan hacer a partir de una definición cuyos términos conocen, ¿sí? A través de ejemplos, a través de familia de palabras también, por ejemplo, ¿no? Y, eh, ¿qué les iba a decir? El trabajo con el diccionario, ¿sí? Lo dejamos para otro momento, ¿sí? Lo dejamos para otro momento en el que estemos trabajando justamente con búsqueda de información, que podamos justamente hacer hincapié en cómo está construida una definición, ¿sí? Pero en este momento en el que estamos sentando las bases para la comprensión de un texto, preferimos usar esta definición adaptada, ¿sí? Y dejar el momento de trabajo con el diccionario para otro tipo de situación didáctica, ¿sí? Vamos a las preguntas. Barbie, sí, Barbie, hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una era si es posible trabajar, no sé si la colega quiere activar el micrófono, la cámara y preguntar, pero si era posible trabajar con los chicos en la construcción de estas definiciones adaptadas. Y otra colega preguntaba el hecho de siempre ejemplificar, cuando yo tengo una definición adaptada, el hecho de dar un ejemplo. Por No supuesto, sé. las dos cosas sí, ¿no? Voy a la primera. Trabajar con la construcción de una definición adaptada siempre va a tener que ver con el conocimiento previo que los chicos tengan, ¿sí? Si los chicos tienen un conocimiento previo del significado de esa palabra, estamos en la situación que decíamos hace un rato, ¿no? Activamos los conocimientos que ellos tienen, los ayudamos a activar
los conocimientos que ellos tienen sobre el significado de esa palabra, y ahí sí intervenimos para enriquecer esa definición que ellos nos están dando, tomamos los aportes que ellos nos dan y expandimos ese conocimiento, lo enriquecemos, lo sistematizamos, ¿sí? Lo construimos en conjunto, ¿sí? Partiendo de lo que ellos conocen, pero siempre enriqueciéndolo, ¿sí? Que no quede flotando en el aire una cosa medio difusa, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Siempre sistematizando y logrando ir a una definición correcta. Asequible para ellos, sí, pero correcta, ¿sí? No dejarlos en el error, eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque imagínense que estamos tratando de definir lo que es una araña pollito, ¿no? Y esto suele suceder con que los chicos piensan que las arañas pollitos comen pollitos, ¿no? Entonces, imagínense que decimos, bueno, vamos a trabajar con un texto sobre la araña pollito. ¿Saben qué es una araña pollito? ¿Cómo es? Ah, es muy grande porque come pollitos. Bueno, quiero decir, no podemos dejar instalado ese error, ¿sí? Tenemos que tomar esta idea previa que tienen, pero tenemos que mejorarla, ¿sí? Entonces hay que decir que es una araña que no es gigante, que es mediana, ¿sí? Y hay que aclarar que en realidad no es que come pollitos, sino que come otro tipo de animales. Sí es verdad que es una araña que sabe defenderse muy bien de sus depredadores, qué sé yo, que tiene pinzas, que tiene pelos urticantes, todo lo que quieran decir, pero partiendo de no dejar instalado el error, ¿sí? Entonces, ¿podemos construir juntos las definiciones cuando hay un conocimiento previo acerca del significado de la palabra? Sí, pero siempre reformulando lo que haya que reformular, ¿sí? Eso es lo primero que quiero decir. Y segundo, le preguntaron por los ejemplos, ¿sí? Sí, es fundamental, por eso les decía hace un rato, es fundamental recurrir a ejemplos cuando estamos hablando de definiciones adaptadas, ¿sí? Es fundamental poner ejemplos de cómo se usa esa palabra y de cómo pueden ellos identificarla en las experiencias previas, ¿sí? Genial. ¿Qué más, Andrea? ¿Alguna otra cosita? Mira, hay un montón de aportes, así que todos me parecen valiosos. No sé si alguien quiere particularmente levantar la mano y preguntar, porque la verdad que este debe ser un tema que nos moviliza a todos, Seguro, nos sí. preocupa y nos ocupa, así que no sé si alguien quiere activar su cámara. Bueno, André, si no, Si no, seguimos y seguimos cualquier y cosita. después podemos sintetizar. Sí, Barbie, que yo quería sí, decir algo. sí, Lili, Eh, sí. Esto de las definiciones adaptadas redunda en la importancia de que el docente tiene que modelar la clase, tiene que preparar su clase antes de ir a compartirla con el grupo de niños, ¿sí? Señalar las palabras que presume que los niños no van a conocer e ir preparando, ¿no es cierto?, ya las definiciones un poco amigables para poder transmitírselas en el momento de que hagan la actividad. Sí, tal cual, Lili. Y esto que vos decís es muy importante porque si bien nosotros en la guía docente les ofrecemos, ¿no? Todas esas definiciones adaptadas o una propuesta, ¿no? Les ofrecemos cómo trabajar en el antes de la lectura, también los conocimientos previos, cómo presentar el tema del texto y cómo intervenir durante la lectura y después de la lectura también. Obviamente que después cada docente tiene que apropiarse de eso, ¿no? Y tiene que decir, bueno, a ver qué hago con esto, porque en definitiva no es un libreto, ¿no? No es que ustedes van a estar leyendo la guía docente en clase, ¿no? La guía docente es algo que se lee previamente a la clase, que se prepara, que se internaliza, ¿sí? Y después cada uno de ustedes tiene que tener en claro cómo intervenir con esa propuesta que hicimos, ¿no? Tienen que tener en claro cuál es el norte para después poder interactuar libremente con los chicos en ese momento. Por eso es muy importante lo que dice Lili, que ustedes lo tienen que preparar, pero también sepan que ya tienen gran parte del camino hecho, ¿sí? Porque no es que se tienen que poner a planificar el trabajo con cada texto, porque en realidad eso está ofrecido en las guías docentes. Entonces ustedes pueden potenciar ese trabajo leyendo bien la guía docente previamente a cada situación de enseñanza para después poder manejarse con soltura, sabiendo cómo intervenir en cada caso, ¿sí? Bien. Sí, Gustavo levantó la mano y escribió que levantó la mano también. Sí, eso le iba a decir. Sí, Gustavo, te escuchamos. Sí, sí, bueno, la pregunta iba a la definición adaptada. ¿Quién la escribía? ¿Si el docente o el docente con sus alumnos utilizando los saberes previos de los alumnos? Y muchas Claro. veces caemos en esto cuando
cuando buscamos la definición que estamos acostumbrados, ya no de años atrás, sino de muchos años atrás, a buscar la definición en el diccionario. Y muchas veces en el diccionario nos tiran más de un concepto. Más de Que una caemos en acepción, claro. esto, es en alguna sesión que caemos en esto y sí, bueno, ¿con cuál me quedo? Y lo relacionamos, bueno, muchas veces decimos, bueno, relacionarlo con lo que venimos, con el texto que estamos hablando o con el tema que estamos hablando. O sea, Bueno, eh, claro. ca- claro, al tener la guía, que el docente ya lo va a leer, y al no llegarlo, bueno, por eso van a aparecer muchas dudas que hay, y me imagino que hay colegas que tienen mucho más dudas y bueno, no la quieren expresar, sí. Eh, Perdón, sí, dudas no sobre sé. las guías, Gustavo, no le entendí. Sí, sí, las guías, que porque nosotros todavía no nos llegaron ni los cuadernillos, no nos llegaron, cambiamos Región tantas veces Quinta, claro. cambiamos Región tantas Quinta veces, todavía no tiene sus cuadernillos, Bárbara. Recién este Ah, fin de semana los van a retirar acá en Región Sexta para distribuirlos. Por bien, bien. eso es la consulta de Gustavo. Claro, no, está bien, por eso. Ustedes en las guías docentes siempre van a tener las propuestas que nosotros hacemos de definiciones adaptadas, ¿sí? Eso es parte de el contenido que tiene la guía docente, ¿no? En cada caso, toda esta interacción, ¿saben qué es tal cosa? Bueno, tal y tal y tal. Siempre van a encontrar eso armado, digamos, ¿no? Ahora, como les digo, eso no es un guión, no es un libreto, ¿sí? Eso es algo que ustedes estudian, obviamente, porque lo preparan para poder dar cada clase y después irán viendo cómo se da. Hay chicos que de esas palabras que nosotros proponemos quizás van a tener una cierta idea previa, entonces ustedes van a tomar esos aportes de los chicos y van a ir sistematizando lo que ellos les aportan con la definición adaptada que proponemos y van a ir construyendo una definición correcta en función de eso, ¿no? En función de la definición adaptada, en función de los saberes previos de los chicos. Y va a haber otros casos en los que las palabras que nosotros estemos presentando en la guía como con una definición adaptada, quizás los chicos no las conozcan, entonces ustedes les van a tener que brindar directamente esa definición adaptada que está en la guía, por ejemplo, ¿no? Porque quizás ellos en algunos casos no van a tener conocimiento de esa palabra, ¿sí? Entonces, siempre va a depender de cada una de las palabras con cada uno de los textos. Por eso estamos hablando de tipos de intervención, ¿no? Una cosa es activar, otra cosa es indagar, otra cosa es explicar, ¿no? Explícitamente. Cuando yo veo que vos no tenés ese conocimiento, te lo brindo directamente, ¿no? El docente lo brinda al alumno, ¿sí? Entonces, en algunos casos, el docente La podrá concha de Tom. intervenir, ¿sí? En otros casos, donde no hay nada que recuperar, es el docente el que lo tiene que brindar explícitamente y siempre con las definiciones adaptadas, ¿sí? Bien. Entonces, si les parece, seguimos avanzando, ¿sí? Y acá tenemos otra cuestión, ¿no? ¿Por qué enseñar explícitamente el vocabulario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar directamente y aprender incidentalmente, ¿no? El aprendizaje incidental del vocabulario se da en todos estos intercambios cotidianos que decíamos, cuando los chicos, simplemente por participar de una interacción lingüística con un adulto, va aprendiendo determinadas palabras, ¿no? Pero esto se da en una situación en la que el adulto no está buscando enseñar nada, ¿sí? Ocurre sin que el adulto se proponga explícitamente esto, ¿no? Sino simplemente interactuando con el niño, ¿no? Esto es el aprendizaje incidental, que nos permite aprender una porción de las palabras, no todo el vocabulario que nosotros necesitamos para poder comprender los textos, ¿no? Y otra cosa es la enseñanza directa, ¿sí? La enseñanza directa tiene tres características, ¿no? El adulto tiene la intención de enseñar una palabra, por eso es intencionada. El adulto trabaja explícitamente, es decir, que le dice al chico que le está enseñando una palabra, ¿sí? Entonces el chico registra que está aprendiendo una palabra, ¿sí? Y la tercera característica es que es una intervención planificada, ¿sí? No es que se da espontáneamente o azarosamente, sino que es algo que se piensa con anterioridad, se planifica, se trabaja, ¿sí? Y en este caso se arma la definición, ¿no? Se eligen las palabras que se van a presentar, por ejemplo, antes de la lectura o durante la lectura, y se prepara esto de cómo las voy a explicar, ¿sí? Si es con una definición adaptada o si es con un sinónimo, como se va a hacer durante la lectura, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos muchos ejemplos de palabras que no se aprenden de manera incidental, ¿sí? Y que sí o sí necesitamos enseñarlas explícitamente porque si no,
los chicos nunca podrían avanzar, ¿no? En lo que es el aprendizaje de contenidos a partir de los textos, si nosotros los dejamos librados solamente a lo que ellos puedan aprender incidentalmente en esos entornos cotidianos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Aquí están divididas por temáticas, ¿no? Algunas palabras que tienen que ver con la convivencia, como contaminación, cooperar, discutir, debate, diversidad, equipo, reglas, otras que tienen que ver con el entorno de los seres vivos, ¿no? Mamífero, reptil, anfibio, ave, carnívoro, etcétera, ¿sí? Y otras con relaciones lógico-matemáticas, que son más abstractas todavía y que son, podríamos decir, las más difíciles de comprender, ¿no? Porque exigen otro nivel de abstracción, ¿no? Como cantidad, comparar, corresponde, orden, medir, recta, resultado, secuencia, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, esto nos permite reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de enseñar explícitamente las palabras para poder comprender los textos, ¿no? Bien. Y ahora pasamos a los conocimientos previos, ¿no? El trabajo con los conocimientos previos. Y también acá vamos a hablar de distintos tipos de intervenciones, ¿no? Indagar, activar, generar. Indagar tiene que ver con siempre la pregunta, ¿no? Para ver qué conocen los chicos acerca de esos conocimientos previos, ¿sí? Esos contenidos, mejor dicho, para no ser redundante, que nosotros necesitamos que los chicos tengan activados para poder relacionarlos con la temática del texto, ¿sí? Entonces empiezo, converso con ellos, veo qué ideas previas tienen acerca de estos contenidos, ¿sí? Y los ayudo a activar esos conocimientos que tienen, ¿sí? Entonces los ponemos en común, los chicos hacen aportes y siempre tenemos que tomar esos aportes para luego reformularlos, mejorarlos, enriquecerlos y sistematizarlos, ¿sí? Y cuando los chicos no tienen esos conocimientos que nosotros necesitamos que tengan para luego poder comprender el texto, los vamos a tener que brindar nosotros. Tenemos que generar esos conceptos que los chicos no tienen. Les tenemos que ofrecer, ¿no?, la explicación de esos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de cómo en la guía docente de Klofki se está trabajando acá, indagando, activando y generando estos conocimientos previos que los chicos necesitan tener para poder leer este texto acerca de el ciclo de la mariposa, ¿sí? Cómo la mariposa parte de un huevo, pasa a ser una oruga, una crisálida, hasta luego transformarse en mariposa, ¿sí? Lili, ¿tenés ganas de leerlo? Sí. Bien, vamos a trabajar el antes de la lectura del texto Nace una mariposa, que está en el libro del alumno Klofki 2. El docente les pregunta a los niños si conocen las mariposas y qué saben de ellas. Después se pide que miren los dibujos que acompañan el texto, ¿sí? Bueno, aparecen los dibujos que aparecen son la oruga, el capullo y la mariposa. Y se conversa con los niños sobre esas imágenes. La maestra pregunta, ¿son todas mariposas o no? Bueno, esperamos a ver qué nos contestan los niños. Después sigue preguntando, ¿las mariposas son siempre iguales? ¿Sí? Recuerden que tienen las imágenes delante de los ojitos de los niños. Se recupera toda la información que los niños puedan tener. Luego, el docente explica que uno de los dibujos es de una mariposa y los otros son de una oruga, que es un gusano, y de un capullo, que es como una capa en la que el gusano se envuelve para dormir. Esa capa lo protege. Finalmente, el docente invita a los niños a leer el texto para aprender más sobre las mariposas y su relación con la oruga y el capullo. Bueno, genial, Lili. No, me quedé callada porque pensé que ibas a decir algo más. Fíjense que en lo que leyó Lili está perfectamente ilustrado, digamos,
esta indagación, siempre parte de la indagación, ¿son todas las mariposas iguales? ¿Sí? Por ejemplo, primero le pregunta si son todas mariposas y después si son siempre iguales las mariposas, ¿no? Entonces, partiendo de esa indagación, ¿sí? Se va recuperando lo que los chicos puedan saber, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Puede ser que los chicos no tengan conocimiento sobre esto, entonces el docente los tendrá que brindar todos, ¿sí? Explícitamente, ¿sí? Puede ser que los chicos sí tengan ciertos conocimientos, que sepan, por ejemplo, distinguir la oruga o la pupa o crisálida, entonces que le puedan dar al docente cierta información, ¿sí? Con la cual el docente trabajará, ¿sí? Conversando con ellos, tratando de hacer intervenciones para que se vaya expandiendo ese conocimiento que los chicos tienen, ¿no? Se vaya conceptualizando, se vaya, sí, reformulando y sistematizando, ¿no? Lo que ellos saben para dejar en claro cuáles dibujos corresponden a cada una de las etapas dentro de, el proceso de nacimiento de una mariposa propiamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de esos distintos tipos de intervención, ¿no? Indagación, activación y explicación directamente, ¿no? Cuando dice explica que uno de los dibujos es de una mariposa y los otros son de una oruga, que es de un gusano, que el gusano es tal y tal, que la pupa es tal y tal. Bueno, ahí está toda la explicación, ¿sí? Breve, en definitiva, porque es una pequeña conversación con los chicos antes de la lectura, ¿sí? Pero que a ellos les permite saber ciertas cuestiones fundamentales para poder comprender ese texto, ¿sí? Muy bien. Dentro del trabajo con los conocimientos previos que hacemos antes de la lectura, es muy importante el trabajo con ilustraciones. Vieron que Lili en los ejemplos que compartió siempre decía, bueno, acá es importante que el docente les muestre tal o cual imagen, que tenga preparadas ilustraciones, fotos. También se puede recurrir a videos que podamos mostrarles desde un dispositivo móvil también. Lo importante es que tengamos recursos visuales o audiovisuales que les permitan a los chicos completar esa información sobre los conocimientos previos, ¿no? Si vamos a leer un cuento que se desarrolla en un desierto, por ejemplo, es importante mostrarles una imagen, un pequeño videíto o una foto sobre un desierto, además de la explicación verbal que damos, ¿no? No es que reemplaza la explicación verbal. La explicación verbal tiene que estar sí o sí, pero si podemos complementarlo con una ilustración, un video, ¿sí? O una foto, es fundamental porque de esa manera les, digamos, les ofrecemos mayores herramientas para poder ellos formarse una imagen mental de lo que es, por ejemplo, ese concepto que no tienen todavía, ¿no? Entonces después sí, podemos decir que en un desierto podemos mencionar las características, ¿no? Que es una gran extensión de arena, muy árida, donde no llueve prácticamente nunca, entonces en esa extensión hay montañas de arena que se llaman médanos, que tiene temperaturas muy extremas, entonces durante el día hace muchísimo calor y durante la noche hace muchísimo frío, que como no hay agua, prácticamente no hay plantas, hay muy poquitas, las pocas que hay tienen espinas, ¿sí? Porque las espinas les ayudan a absorber la humedad del ambiente, ¿sí? Y que los animales, bueno, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental y también es fundamental el dibujo, la imagen, la foto que le podamos mostrar para completar esa imagen mental que están formando de esos contenidos que nosotros necesitamos que ellos tengan para poder relacionarlo con el tema del texto. Y en este punto es fundamental también poder hacer una relación o establecer un vínculo con las experiencias cotidianas que los chicos puedan tener, ¿no? Sabemos que las experiencias que los chicos pueden haber tenido con la arena es de haber ido a la playa, por ejemplo. Entonces, bueno, vieron que en la arena hay en la playa hay mucha arena y bla, 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 bla. Bueno, imagínense un lugar que estuviera solo compuesto por arena, ¿no? Bueno, el desierto es un lugar así, es un territorio muy extenso, muy grande, donde solamente hay arena o tierra arenosa, ¿sí? Donde tal y tal, y bueno, y luego de eso continuamos, ¿no? Con esta activación o explicación de estos conocimientos que ellos tienen que tener, ¿no? Y por eso es muy importante el conocimiento que el docente tiene del entorno cotidiano de los chicos para saber de qué manera activar esta información, ¿no? Porque nosotros podemos saber si los chicos han ido a la playa o no, ¿sí? Sabiendo de qué forma viven, cómo viven, en qué entorno viven, ¿sí? Por eso les pongo este ejemplo que a mí me gusta mucho
proponerles siempre, porque me pasó esto, me pasó, y Lili lo sabe muy bien porque estaba en ese encuentro en el que me pasó. Estábamos con un grupo de docentes de distintos puntos del país, pero fundamentalmente de Entre Ríos y de Salta, ¿sí? Entonces ustedes imagínense que digamos, el entorno, la situación, las características de las interacciones de cada uno de esos docentes iban a ser muy distintas en función de lo que los chicos conocían, ¿no? Entonces, yo una vez les pregunté, ¿no? Bueno, acá está planteado en esto que ustedes están viendo en pantalla, la manera de intervenir que nosotros proponemos para el antes de la lectura. Esto es un extracto de la guía docente de Klofki 1 con el texto de Juanito y la planta de habas, que ustedes saben que es un texto tradicional recopilado por los hermanos Grimm. Y acá en Klofki 1 tenemos una adaptación que hace Ana Borsone del cuento, ¿sí? De este cuento. Entonces, para el antes de la lectura se propone trabajar con los chicos ciertas cuestiones acerca de cómo son los ogros y de cómo son las habas, ¿no? Que son dos cuestiones fundamentales de conocimientos previos que los chicos necesitan tener disponibles para comprender el cuento, ¿no? Entonces yo les pregunté ese día, a propósito, porque sabía que me iban a responder cosas distintas, entonces por eso se lo pregunté, le pregunté a un docente de Entre Ríos y le pregunté a una docente salteña, ¿no? ¿Qué conocimientos previos creían ellos que iban a tener que activar con sus alumnos, ¿no? Ogros, habas o uno de los dos, ¿no? O los dos. Entonces me acuerdo que el docente de Entre Ríos, que Lili lo conocía mucho, me dijo que no, que él sí, que les iba a tener que explicar a los chicos qué eran las habas, que incluso me dijo, llevé un paquetito de habas para mostrárselo a los chicos, porque ellos no, la verdad que no tenían ni idea de lo que eran las habas. En cambio sí sabían lo que eran los ogros, porque bueno, habían leído cuentos que tenían ogros y demás, ¿no? Y la docente salteña me dijo que no, que las habas ellos las conocían un montón porque allá no solo que se cultivaban las habas en la zona de Salta donde ella vivía, sino que además se comían mucho las habas y que las abuelas siempre hacían guisos que tenían habas y qué sé yo, entonces era parte del conocimiento popular, digamos, ¿no? De la cultura propia de esta región de nuestro país, ¿no? Las habas. Entonces, que habas solamente implicaba activar un conocimiento que ya tenían, pero no es que iban a tener que explicarles lo que eran las habas, sino simplemente recordarlo, ¿no? Y que en cambio con los ogros, seguramente sí les iban a tener que explicar qué eran los ogros, porque los ogros aparecen ¿en dónde, Lili? ¿En dónde aparecen los ogros, Lili? Pregunta del millón. Los ogros siempre aparecen en los libros de cuentos. En los libros de cuentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en estos contextos rurales donde estábamos trabajando, muchas veces los chicos no tenían acceso a la lectura frecuente de libros de cuentos, ¿no? Y eso es una realidad que modifica mucho el tipo de interacción que tenemos que hacer con los chicos, ¿sí? Si los chicos no tienen la posibilidad de participar frecuentemente de instancias de lecturas de cuentos en donde se conocen este tipo de personajes maravillosos, ¿no? Del entorno ficcional, de los cuentos tradicionales, por ejemplo, es muy poco probable que conozcan a los ogros, ¿sí? En cambio, Además, Barbie, de la chica la salteña, eran de unos lugares donde no había conectividad, era una escuela súper pobre, alejadas, digamos, sí. alejada, no tenían casi material, entonces, claro, tenía que explicar esa palabra. Y Claro, bien, muy desfavorecidas y eso hacía que obviamente los conocimientos por ahí que los chicos aprenden habitualmente por escuchar cuentos, que ellos no los tuvieran. Entonces ella tenía que reponer toda esa información porque si no, no tenían ni idea de qué eran los ogros, ¿no? Entonces, fíjense cómo el conocimiento, o sea, fíjense cuán importante es el conocimiento que el docente tiene que tener del entorno de los chicos, de lo que ellos saben, de cómo ellos viven y de las oportunidades que tienen o no tienen, para saber cómo intervenir, ¿sí? Esta es la guía del docente, es lo que nosotros proponemos, pero después ustedes lo ajustan a las necesidades de cada uno, ¿sí?
No todos tendrán que explicar lo que es un ogro, no todos tendrán que explicar lo que son las habas, algunos tendrán que explicar lo que son todas las cosas y otros no tendrán que explicar ninguna y simplemente tendrán que activar los conocimientos que los chicos tienen. ¿Se entiende? Entonces digo, la guía es una herramienta de trabajo para saber a qué apuntamos y es importante que ustedes puedan ir puntualizando ese trabajo de acuerdo al grupo que tienen y dentro del grupo de acuerdo a los chicos que tienen en cada grupo, ¿no? Y la tercera estrategia, y con esto terminamos por el día de hoy, es la de activar el tema del texto. Todo esto que nosotros estamos diciendo, fíjense qué importante es el trabajo del antes de la lectura, porque hasta ahora está por terminar la clase, como yo les anuncié, y recién estamos terminando de explicar el antes de la lectura. ¿Por qué? Porque el antes de la lectura es fundamental para construir los cimientos de la comprensión. Si yo no trabajo todo esto antes de la lectura, ¿sí? Acá lo estamos haciendo extenso porque estamos explicando muchas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque yo le estoy dando la posibilidad al chico de tener una base donde poder construir el edificio de la comprensión de ese texto. Si no, esa comprensión, ese proceso de comprensión va a resultar mucho más difícil, mucho más costoso y se van a quedar en el camino con muchas cuestiones, ¿sí? Entonces, la tercera estrategia para el antes de la lectura tiene que ver con presentar el tema del texto. Tan sencillo como esto. Tan sencillo, pero con aclaraciones que hay que hacer al respecto. No se trata de decirles todo un resumen del texto, no se trata de contar el argumento, no se trata de spoilear el final, porque si no nadie va a querer leer ese texto, sobre todo si se trata de un cuento, ¿sí? Sino que se trata de adelantarles una idea, ¿no? De presentar una idea que recoja ese tema central o ese problema o ese conflicto con el cual se va a encontrar el protagonista de un cuento, por ejemplo, o si se trata de un texto expositivo, adelantarles una idea que recoja el tema, ¿sí? Bueno, vamos a leer un texto sobre las etapas para la fabricación del pan, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, con esa simple idea, naturalmente, el chico ya sabe y ya empieza a activar determinados conocimientos que trae seguramente acerca de lo que es el pan, de qué ingredientes lleva, de si alguna vez visitó una panadería donde fabricaban pan y vio fabricarlo o no, o si su abuela fabrica pan y tiene un aroma muy rico y por qué tiene ese aroma, ¿no? Entonces, bueno, cuando presentamos el tema del texto, les damos la posibilidad a los chicos de saber qué conocimientos activar para tenerlos disponibles para poder relacionarlos con la información nueva que nos brinda el tema. Entonces, de esta manera, nosotros contextualizamos la lectura, generamos esa motivación necesaria también para leer el texto, ¿sí? Y les permitimos activar estos conocimientos que los chicos necesitan tener, ¿sí? Esto quería decir, ¿no? Que les permitimos, de esta manera, les damos la posibilidad de activar, ¿sí? Esos conocimientos o de que se generen esos conocimientos que son relevantes para la comprensión y de inhibir esos otros significados o contenidos que de repente no son relevantes para la comprensión de este texto en particular y que a veces pueden funcionar como elementos distractores. Entonces, por eso es necesario saber cuáles dejar de lado, ¿sí? Para no meternos en este berenjenal del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, si te parece, Lili, te propongo que leas esta propuesta de cómo presentar el texto cuando vamos a leer, por ejemplo, Los músicos de Bremen, que es otro cuento tradicional recopilado por los hermanos Grimm, que también está adaptado por la doctora Borsone en Klofki 2, ¿sí? Entonces, el docente acá, luego de trabajar con vocabulario, con conocimientos previos y demás, siempre en el antes de la lectura, termina esta intervención proponiendo esta manera de presentar el texto. Bien. Bueno, ahora vamos a leer un cuento sobre un grupo de animales. Un burro, un perro, un gato y un gallo, a los que sus dueños no los quieren. Pero ellos se hacen amigos y encuentran una solución. Vamos a ver qué pasa con estos animales. Bueno, genial, Lili, mil gracias. Fíjense que en esto que leyó Lili se está ofreciendo, ¿no?, una idea que les permite, primero, identificar cuáles son los personajes que van a aparecer, ¿no?, estos 4 animales. Y segundo,
tener una idea de cuál es el conflicto que ellos van a tener, ¿no? Estos animales se encuentran porque sus dueños no los quieren, ¿sí? Y ellos se encuentran en el camino tratando de buscar una solución a ese problema que tienen, ¿sí? Porque sus dueños los acaban de echar de la casa. Entonces, fíjense que con esta sola intervención, ¿sí? Pero ellos se hacen amigos y encuentran una solución. Vamos a ver de qué solución se trata. Vamos a ver, vamos a leer este cuento para ver Ahora, esto qué entró dentro de lo solución que es encuentran. Perdón, Gustavo, ¿querías preguntar algo? No, no, Bárbara, no soy yo, no sé, Ah, debe no, haber otro todo, Gustavo, sí. perdón. Bueno, no hay problema. Bueno, cualquier cosa, si quieren preguntar, no hay problema, los escuchamos. Fíjense que acá lo que les decía es esto, ¿no? Se ofrece el conflicto con el cual se van a encontrar ellos. Pero no es que se revela el desenlace, ¿sí? Sino que simplemente esto les permite entender a qué va el cuento, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto con el que se van a entender? Y entonces, ¿querés saber cuál va a ser la solución que ellos encuentran a este problema? Bueno, vamos a leer este texto, ¿sí? Entonces, esto genera una motivación por la lectura y les permite activar los conocimientos, los contenidos que ellos tienen que tener activados para comprender este texto, ¿sí? Y luego comienza la lectura del texto, ¿sí? Bien, entonces, si les parece, nosotros terminamos aquí, ¿sí? Y dejo unos minutitos por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Esto lo vamos a dejar para retomar la clase siguiente, ¿sí? No sé si hay alguna duda, inquietud. Bueno, algunos están escribiendo en el chat cosas muy lindas, así que Sí, les agradecemos muy especialmente. Nos la alegra mucho que les haya gustado participación. la clase, sí, la participación Yo también. quería darte gracias, bueno, Barbie, porque siempre, como siempre, súper claro. Y a Liliana Francisconi, que hoy no la presenté, pero darles las gracias porque siempre nos acompaña y la verdad que siempre es tan atenta a las También. consultas que realizan los Sí, colegas. totalmente. Yo siempre Y que es estoy acá. una parte muy Es importante de muy nuestro equipo, Lili. importante, Sí. exacto. Estoy de Súper claro bastante el siempre. encuentro, dicen los colegas, gracias por aclarar las dudas. Yo te voy leyendo algunas cositas rápidas. Excelente encuentro, excelente la clase de hoy, gustó mucho. Esta clase fue como que, o sea, si bien todas son interesantes, pero este creo que es un tema que nos preocupa mucho. Así Totalmente. que bueno, te voy leyendo, la verdad que muy lindos comentarios. Qué bueno, André, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me alegra un montón y me alegra también que se animen a preguntar, que se animan a hacer, que se animen, perdón, a hacer esta, ¿cómo podríamos decir? Este trabajo metacognitivo de decir, bueno, yo estaba trabajando de esta manera y ahora me doy cuenta que tal cosa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En Y el aprendizaje de nuestras propias prácticas docentes. yo ¿No, André? pensaba, Bárbara, en esto, y ya para cerrar, porque ya están todos muy cansados, que esto es algo que nos ha quedado del trabajo con el enfoque comunicativo de la lengua y que los núcleos de aprendizaje prioritarios también reforzaron y que, bueno, y vemos que los resultados no son los mejores. Tal Así que cual. me parece que, bueno, esto. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, André. Lili, vos querías agregar algo más que me pareció que ibas a decir algo recién. No, que ya van a ver cuando empiecen con la rutina de la lectura dialógica, se van a encantar y van a ver cómo comprenden sus alumnos. Además, Sí, cuando tengan la guía en sus manos, ustedes tienen todo desarrollado ahí. Es una gran fortaleza la guía. Así que, pero los aliento porque la verdad que los resultados son buenísimos. Sí, la sí, comprensión, la verdad, a través de la lectura dialógica, da muy buenos resultados. sí, es Así que maravilloso. Tal cual, tal gracias, cual. Lili. muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Lili. Muchísimas gracias, André, por todo tu no, acompañamiento por también. favor.